Bendiciones, queridos hermanos, que el Señor me los bendiga en esta hermosa mañana, que su Santo Espíritu nos guíe a toda verdad, que su presencia, su amor, su paciencia esté sobre nuestras vidas. Dios bendiga, hermano, su corazón, Dios bendiga, hermano, ese anhelo y ese deseo por estar delante del Señor. Gracias a nuestro Padre Celestial que nos permite una vez más compartir su palabra. Gracias a nuestro Padre Celestial que nos permite, hermano, poder estar delante de Él y poder un día, hermano, llevar hasta su vida una palabra que Dios envía a tu corazón, a mi corazón. Gracias a nuestro Padre Celestial que Él es bueno, hermano, y para siempre su misericordia, y que todos los días está hablando a nuestras vidas, que todos los días Él se preocupa por nosotros, que recibamos la palabra adecuada, que recibamos la bendición. Donde quiera que esté, les enviamos un fuerte saludo, porque usted es un amador de la palabra que desde temprano se levanta, hermano, a buscar una palabra de bendición, a buscar que Dios hable a su vida. Quiero hablarles un poquito, hermano, orándole al Señor que envíe una palabra de bendición. Hermano, me encuentro con esto, que la importancia, hermano, de poder agradar a nuestro Padre Celestial. Hoy estamos pasando tiempos, hoy estamos viviendo tiempos de mucho engaño en la vida del creyente. En la vida del creyente cada día se está engañando, cada día dice más mentiras, hermanos. Ya estaremos hablando de esas hermosas mentiras, dice la Escritura. Hermano, porque cada día el hombre se vuelve más mentiroso, hermano. El hombre mentiroso es aquel que niega siempre está negando la verdad. Es aquel que siempre está negando la eficacia de la bendita palabra. Es aquel que está negando, hermano, dice que ama a Dios, pero no busca a Dios. Esta vez sí voy a cambiar. Esta vez sí le voy a echar ganas. Y sigue mintiéndose, que entre más mienta, más se vuelve una vida, se vuelve una realidad en sus vidas. Así como tienen por costumbre, dice la Escritura, mentir en cuanto a la verdad, en cuanto a lo que dicen de Dios, pero no lo ponen por obra. Quiero hablarles un poquito de esto, la importancia, hermano, de que ese autoengaño, cómo están causando, hermano, una vida real, y que la misma Escritura yo puedo ver aquí en las Escrituras, hermanos, que convirtieron, hermano, la bendita palabra, la verdad de Dios, la convirtieron en un amuleto. No solamente la convirtieron en un amuleto, sino que practicaban la hipocresía. Quiere decir, hermano, que cuando el hombre miente, el hombre, hermano, no busca realmente por poner por obra su palabra, está practicando una doctrina de hipocresía. Cada día el hombre se vuelve más hipócrita por la mentira que profesa en su vida. Ya no lleva la verdad de Dios, sino lleva la hipocresía en su vida. La palabra de Dios no es un amuleto. La palabra de Dios es obediencia a Dios, hermano. Y todo aquel que practique y lleve en su vida el evangelio como un amuleto, hermano, está practicando la doctrina de la hipocresía. Por eso el hombre se está volviendo cada día más hipócrita, más mentiroso, más engañoso. Y no es que mienta, hermano, en cuanto a las cosas de la verdad, sino que, en su vida, o que está ocultando algo, sino que cada día de lo que profesa y no hace se convierte en un mentiroso. En el libro de Eclesiastés 12, versículo 13, nosotros tenemos que tener mucho cuidado si amamos a Dios. En realidad, hermano, hay gente que solamente, y discúlpeme, hermano, que solamente los domingos van a la iglesia, entre semana no buscan a Dios, hermano. El que no tiene comunión con Dios dentro de las congregaciones, hermanos, tampoco lo tiene en casa. No llevan una vida en el Señor. Y vamos a ver, hermano, que habían hombres en las Escrituras que convirtieron la Biblia en un amuleto.
En Eclesiastés 12, versículo 13, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Vean lo que dice, hermano. De todo discurso, de toda predicación, de toda enseñanza, de todo lo que oiga el hombre de parte de Dios, debe de provocar dos cosas en su vida: el temor y el guardar sus mandamientos. Ser obedientes, hermano. Ser obedientes. El temor tiene que ver con apartarnos de todo lo malo, apartarnos para el Señor, hermano. Y el guardar sus mandamientos debe de provocar una obediencia a nosotros. Dice, porque esto es el todo de todo lo que oye, de todo lo que escucha, en su vida, hermano, debe de provocar temor y debe de provocar una obediencia. Qué interesante está esto, hermano, porque nosotros nos levantamos todos los días a predicar su palabra y muchos hermanos a escuchar su palabra. Y esto es lo que debe de provocar en nosotros un temor a Dios, una obediencia a Dios. Tenemos que aprender, hermano, que el Señor no está hablando en vano. Hay que entender, hermano, que Dios no está perdiendo el tiempo hablando ni predicando su palabra. Esta palabra predicar significa advertir. También significa la palabra evangelio, significa advertir. Por eso nos enseña que cuando Cristo venga, hermano, a la tierra, hermano, o venga por su pueblo, hermano, en el arrebatamiento, dice que Él vendrá sin advertencia. ¿Por qué vendrá sin advertencia, hermano? Porque Él ya nos está advirtiendo desde que nosotros estamos escuchando palabra de predicación. Él ya nos está advirtiendo de las cosas que vienen, de las cosas que van a suceder, y hay de aquel que no se prepare para ella. Entonces tenemos que aprender, hermano, que Dios no está predicando en vano, no está hablando en vano, no está perdiendo el tiempo predicando, no está perdiendo el tiempo, hermano, dando mensajes. Dios no está entreteniendo a ningún ser humano. Dios no está entreteniendo, hermano, ni causándole risa ni gozo, hermano, porque la palabra de Dios se tiene que tomar muy en serio, hermano. Cuando nosotros la escuchamos, debe de provocar un temor, algo serio en nuestras vidas. Porque dice que la Escritura que cuando Dios habla, Dios traerá, dice, toda obra a juicio. Entonces, hermano, Dios está advirtiendo de los acontecimientos venideros. Dios está advirtiendo de lo que pasa en la vida del creyente. Dios está advirtiendo, hermano, que no caigamos en apostasía, que no nos dejemos llevar por la mentira, hermano, que no seamos hipócritas, que no seamos, hermano, fariseos, que no seamos, hermano, religiosos, que Dios no seamos, hermano, aquellos que van en contra de la palabra de Dios. Debemos de tomar muy en serio cada mensaje de Dios que Dios envía sobre su pueblo. Hay que tomarlo muy en serio, hermano. Pero es importante que aquellos que escuchan la palabra del Señor, hermano, se haga un efecto a su vida. El hecho que usted esté escuchando predicaciones, mensajes, algo debe de provocar, porque la misma palabra nos enseña que cuando Dios enviaba la palabra a Moisés, hermano, esas palabras no caían a tierra. Esas palabras se cumplían en el temeroso, se cumplían en aquel que escuchaba, se cumplía su palabra. El hecho que usted esté escuchando, hermano, o a los que van a escuchar el mensaje, quiero que entiendan que la palabra tiene poder para cambiar, la palabra tiene poder, hermano, y hacen efecto en aquellos que temen a Dios. Por eso vamos a encontrarnos que en este tiempo hay dos tipos de creyente. Uno, hermano, que quiere oír la palabra de la verdad, quiere escuchar palabra de verdad, quiere escuchar la palabra del Señor. Y otro, hermano, que desea oír lo que quiere oír, lo conforme a su deseo, conforme a su concupiscencia, conforme a lo que le gusta, hermano. La palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios, hermano, no provoca, hermano, vanidades, no provoca, hermano, fantasías. La palabra de Dios es seria. Pero cuando no, hermano, hay quienes buscan una palabra que los entretenga. Segunda de Timoteo 4, versículo 1.
Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Esta palabra dice que se van a buscar hombres, predicadores, maestros, hermano, conforme a sus propias concupiscencias, a sus propios deseos, a sus propias ansiedades, hermano. Y dice, y apartarán el oído de la verdad. Miren qué interesante que dice que, hermano, de que decían que hay dos tipos de creyentes. El creyente que ama la verdad de Dios, porque provoca en él en su vida temor, y otro tipo creyente que quiere oír un mensaje acomodado a su vida, un mensaje que le dé la razón, un mensaje que lo haga sentir bien, un mensaje, hermano, que apaciente, hermano, su vida y le haga sentir que está en lo correcto. Y esta palabra comezón significa, está rico esto, hermano, porque la palabra comezón en el hebreo significa netzón, hermano, que significa rascar, significa hacer cosquillas, ¿Qué le pasa a una persona cuando alguien le hace cosquillas, hermano? Se empieza a reír, empieza a gozarse, está entretenido, disfruta la risa, disfruta el momento, estimula el cuerpo a un gozo. Eso significa comezón. Por eso dice, hermano, que estarán buscando maestros que les hagan cosquillas, que los hagan reír, que los entretengan, que los hagan disfrutar, que todo lo que estén escuchando les esté provocando un gozo y gloria a Dios, aleluya, amén. ¿Cuántos dicen amén por este día? Amén. ¿Cuántos dicen, hermano, cuántos dicen Dios está conmigo? Amén. O sea, hermano, no. ¿Cuánto creen que Dios los va a bendecir este día? Amén. Y la gente dice amén. Hermano, a muchos les gusta escuchar este tipo de predicadores que los estén entreteniendo, que los hagan reír, que les estén enviando saluditos a todo mundo. Y todo el programa, hermano, se la pasan saludando a todo mundo y bendiciéndolos y hablando de ellos. Hermano, como dijo Pablo, me propuse a no hablar nada de entre vosotros, sino solamente a predicar a Jesucristo. Hermano, cosquillas les gustaba, que los buscaban, que los hicieran reír, que les enviaran una palabra, hermano, que los hiciera sentir bien, que les enviaran una palabra, una profecía, hermano, donde los haga reírse, donde los haga disfrutar, donde les diga, ya yo voy a recibir una promesa de parte de Dios. Hermano, no, yo te aconsejo que en este tiempo final, la predicación, el mensaje de Dios, se tiene que acabar el mensaje de la prosperidad, se tiene que acabar el mensaje del entretenimiento, se tienen que acabar los mensajes, hermano, de superación personal, se tienen que acabar los mensajes, hermanos, de hacer hombres buenos según a los ojos del hombre, pero no ante los ojos de Dios. Se tienen que acabar, porque la verdad tiene que prevalecer sobre la mentira, sobre el engaño tiene que prevalecer, hermano, y Dios nos está hablando y advirtiéndonos. Hermano, en este tiempo Dios ya nunca ha estado entreteniendo a la gente, ni le estará dando por su lado. Dios estará siempre hablando la verdad. Porque entre más se hable la verdad, hermano, los juicios prontos van a suceder. Prontos, hermano. Hay aquellos que les gusta escuchar entretenimiento. Muchos esperan que la palabra de Dios, hermano, cuando Él les habla, esperan una palabra de verdad, lo cual significa, hermano, que la palabra verdad significa que es serio lo que Dios habla. Dios sabe la importancia, hermano, de que el hombre escuche la palabra del Señor y tema al Señor.
Es una mentira y una hipocresía decir, estuvo muy bonita la prédica, estuvo muy bonito el culto, estuvo muy bonita la enseñanza, estuvo muy bonito todo, pero en realidad siguieron siendo los mismos. En realidad no cambiaban, no servían, hermano, y lo que empezaban algo lo dejaron tirado, se asoman de vez en cuando. Y a eso quiero llevar este mensaje, que la palabra de Dios no es un amuleto. Porque no se llenaban de temor, hermano. Temor es correr a Dios, temor es cambiar, temor es afirmarse, temor realmente es obedecer, temor es realmente hacer lo que no estamos haciendo. Eso es temor, amor. En el libro de Deuteronomio 6, versículo 1, dice, pues estos son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó para que enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra, en el cual paséis vosotros para tomarla. Para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus mandamientos y sus mandamientos que yo te mando, tu hijo, dice, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye, pues Israel, cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a tu Dios de todo tu corazón y de tu alma y con toda tu fuerza, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantares, y atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre los ojos. Mira, hermano, este último versículo, y los atarás como, o se la ponen en la mano. Mira que aquí nos enseña, hermano, que cuando Moisés, fíjese, hermano, disculpen que anda medio fallando el internet. Dios manda, hermano, que su bendita palabra, hermano, estuviera en el corazón, hermano, y la tuviera por señal, o sea, que no se le olvidara lo que tenía que pensar y lo que tenía que hacer. No se le olvidará. La palabra, cuando está en el corazón, no se nos olvida nuestras obligaciones y no se nos olvida nuestras responsabilidades. Por eso dice, y estarán en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Estarán en tu mano. No se te olvide que la palabra de Dios la tienes que guardar en tu corazón para servirle y estar siempre pensando en Él. Hermano, eso era el propósito cuando le dicen a Moisés, el temor provoca entonces guardar la palabra, sus mandamientos, ponerla por obra, enseñar a los demás. Dice, y esta señal en tus manos y estarán sobre frontales entre tus ojos. Que no se nos olvide nuestras obligaciones y que no se nos olvide nuestras responsabilidades. Eso es lo que nos enseña, hermano. Que cuando alguien tiene la palabra de Dios, hermano, siempre aprendiera el temor, o sea, que fuera siempre un adorador y fuera siempre un servidor. Que siempre estuviera para servir y siempre estuviera para adorar, porque el adorador, hermano, siempre tiene a Dios en su mente. El adorador no se acuerda de Dios, el adorador está con Dios. Yo no tengo por qué acordarme de Dios si Él está siempre todos los días conmigo. Yo no tengo que acordarme de que tengo que ir al culto, por eso hay quienes se les olvida ir al culto. Hay quienes ya no asisten a los días de culto, solamente los domingos y de vez en cuando. ¿Por qué razón, hermano? Porque de Dios ya se olvidaron, o se están olvidando de Dios. Pero qué rico a veces escuchar a hombres y yo amo a Dios y no, gracias Padre, y Dios te amo, Dios mío. Eso es mentira, eso es practicar la mentira, eso es practicar la hipocresía. Y se lo digo porque la bendita palabra nos enseña esto, hermano. Dios no da su palabra o envía su mensaje,
hermano, para que el hombre solamente le escuche y se dé la vuelta. Por eso cuidarás de poner por obra, dice, para que no se te olvide. ¿Sabe qué es lo que no hizo el pueblo de Israel? Poner la palabra en su corazón. Poner la palabra en su vida. No la puso en su vida, hermano. No la puso en su vida. No la puso en su corazón. No lo puso, hermano. Realmente no la puso donde tenía que ponerla. Solamente ellos la pusieron en su mano y se la pusieron en su mente, pero no la pusieron en su corazón. No quiere decir que cuando no se pone la palabra en el corazón, hermano, no provoca temor. No provoca ningún tipo de temor. Quiere decir, hermano, que esto se les convirtió para ellos y le llamaron más adelante, le llamaron filanterías. Filantería, la misma enseñanza, las mismas tradiciones y costumbres nos enseñan que eran amuletos, que llegaron a comparar, hermano, el tener a Dios, como mucha gente dice, o mucho creyente dice, yo tengo a Dios en mi corazón, yo siempre me acuerdo de Dios, yo siempre oro a Dios, yo siempre leo mi palabra, pero no me gusta congregarme, no me gusta servir a Dios, no me gusta estar ahí, no me gusta obedecer, porque obediencia, hermano, no es orar, obediencia no es leer, obediencia no es acordarte de Dios, eso no es obediencia, puede entrar en lo que es la hipocresía. Y les voy a explicar por qué. Porque aquí vemos que este pueblo de Israel no puso la palabra en su corazón para obedecerla, ni para llenarse de temor, sino que solamente, hermano, ató una señal, ató versículos de la palabra, hermano, y las cargaba pegadas en su vida. O sea que Dios está hablando, hermano, para que los hombres de Dios, para que los hijos de Dios se llenen de temor. Y dice, y apartarán. Esta palabra apartarán en el griego, hermano, cuando dice se apartarán el oído de la verdad, y la palabra apartarán significa alejarse, significa retroceder, significa abandonar, significa convertirse de la maldad, significa volverse atrás. Entonces cuando dices se apartarán de la verdad, quiere decir que se van a volver atrás. Se van a volver atrás, hermano. Dejar de congregarse. De ver de vez en cuando, y todo inventan, hermano. La hipocresía nos hace inventar muchas cosas, y eso lo vamos a ver acá, porque dice que escribieron, hermano. Escribieron versículos en su corazón, escribieron mandamientos en su corazón. De tal manera que les parecía, hermano, que eran maestros de la palabra. Qué interesante está esto. Dice que se apartaban, se alejaban cada día, hacían todo lo contrario de lo que dice su palabra. Y quiere decir que cuando uno hace todo lo contrario de lo que dice la palabra, en lugar de ir hacia adelante, uno va hacia atrás, hermano, es porque alguien se está apartando de la verdad. Alguien que no tiene un compromiso firme con el Señor, hermano, y no es obediente en el Señor, hermano, está yendo hacia atrás. No le sirven al Señor, hermano, como debe de ser, nada más de vez en cuando, y a veces sirven al Señor a los ojos de los hombres y no a los ojos de Dios. Cuando el creyente se aparta, hermano, está apartado lejos del Señor, en su corazón, hermano, no hay temor de Dios. No hay temor de Dios, hermano, porque practican la hipocresía. La hipocresía es hacer las cosas a su manera, cuando quieren y cuando pueden, hermano. La palabra, pero yo tengo a Dios, yo voy a la iglesia, yo diezmo, yo ofrendo, yo danzo, yo canto. Eso puede entrar, está incluido también, hermano, en lo que es la doctrina de la hipocresía. Está incluido en un amuleto. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque la palabra de Dios no debe de convertirse como una señal en nuestra mente y en nuestros brazos. Decir, yo le sirvo a Dios, yo me acuerdo de Dios. No, hermano,
El evangelio realmente se debe de convertir en una vida, hermano, que cada día se esfuerce, hermano, por obedecer a Dios, pero en el camino, hermano. No ves si me voy a forzar de ir a la iglesia, me voy a forzar a servir, me voy a forzar a hacer las cosas para Dios. No, hermano. Por eso nos enseña acá, dice que cuando este creyente está apartado lejos del Señor, no quiere volver al Señor, hermano. En el libro de Jueces, fíjese, Jueces 2, versículo 17 dice, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron, y se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así, y cuando Jehová les hablaba, dice, y cuando departaron, dice, anduvieron sus padres obedeciendo a los mandamientos. Ellos no hicieron así. Cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y lo libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordias por sus gemidos, a causa de los que oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirle, inclinándose delante de ellos, y no se apartaron de sus obras, ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres, y no obedece a mi voz. No obedece a mi voz. Hermano, no quiere decir que nosotros, el temor en nuestras vidas, hermano, el temor de Dios es hacer lo que Dios nos pide. Pero como no leen las escrituras, como no la guardan en su corazón, solo la llevan, se ponen, hermano, filanterías, una doctrina de hipocresía, solo la llevan, hermano, en su mente, solo la llevan en las manos, pero no la llevan, hermano, no la llevan en su corazón. Porque cuando se lleva en el corazón, hermano, provoca temor. Por eso la palabra nos enseña, hermano, la importancia de buscar a Dios, la importancia realmente de poner la palabra en nuestro corazón. Dice, hermano, que, vea lo que dice, hermano. En el libro de Mateo 23, versículo 1, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así como todo lo que os digan, guardadlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Ellos dicen, pero no hacen. Mucha gente no le gusta servir cuando Dios los manda, hermano. El consejo es, hermano, no dejes solo a tu pastor, apoya a tu pastor. Si tú dices que amas a Dios y no apoyas a tu pastor, es hipocresía. Profesan, hablan mucho de Dios, hermanos, pero no hablan ni de servicio, no hablan de disciplina, no hablan de responsabilidad, no hablan de temor, hablan de Dios, pero no hablan de parte de Dios. Porque la doctrina es hipocresía. El Señor dijo, no sean como los hipócritas. Vean lo que dice, hermano. Así que todos los que digan guardarlo y hacerlo, mas no hagáislo conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y ponen sobre sus hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Hablan de servicio, pero no mueven un dedo dentro de la iglesia de Dios. No recogen basura, no limpian. Hay quienes dicen, pastor, yo voy a comprometerme a limpiar la iglesia. Y una vez, hermano, y no regresaron. O cuando tienes tiempo libre, hermano. Nosotros a veces, a la gente dice, yo amo a Dios y para Dios, para mí Dios es mi todo. Pero no tienen un día, un tiempo de dedicación especial para Él, para servirle en su casa, para ir y limpiar su casa, algo voluntario, hermano. Dice que a Dios hay que darle de todo, pero no hacen lo que ellos dicen. Eso es hipocresía. Porque dice,
Dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filanterías y extienden sus flecos de sus mantos. Aman los primeros asientos en las cenas y en las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que les gusta que les llamen maestros. Les gustan que les llamen maestros. Vean lo que dice, hermano, porque si el que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. Más hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Dice, hipócritas. Hipócritas, le dice el Señor. Es increíble, hermano, porque dice que ellos se sentaban en la cátedra de Moisés. Se sentaban en la cátedra de Moisés, lo que dice la Escritura, daban cátedra, se sentían maestros de la palabra, hermano. Pero dice, hermano, que les gusta hablar de la palabra, pero no hacen nada de lo que dicen de la palabra. No hay temores en su corazón, porque ellos no guardaron la palabra en su corazón, sino solo la pusieron en sus mentes. Ellos, hermano, andaban manifestando de que ellos eran conocedores de la palabra, ellos eran siervos de Dios, hermanos, pero ellos no tenían ningún compromiso en la obra, ni con los hermanos, ni en la iglesia, ni en ningún lado, ni con sus pastores, ni compromiso delante de Dios, hermano. Habían usado la palabra. Filantería significa amuleto, hermano. Significa amuleto. Significa amuleto. Medios significa la palabra amuleto, la palabra filantería significa medios de protección o amuletos. Eran cajitas de cuero, dice, de color negro, que se atan a la frente y en la parte alta del brazo izquierdo o derecho, por medio de las tiras de cinta también de cuero. Dentro de las cajitas se ponían rollos con trozos de la Escritura que venían a representar la ley o la Torá. La tradición, el uso, hermano, se apoyaban en las palabras. Quiere decir, hermano, que cuando el Señor le dijo en Deuteronomio, si estas palabras estarán en tu corazón y las pones por obras, ellos, hermanos, llegaron a considerar que le está predicando la palabra, el que está hablando de Dios, hermano, llegaron a considerarla como un temor a Dios, llegaron a considerarla que era igual. Creían que por predicar la palabra, por que hablar de Dios, hermano, ya ellos estaban protegidos. No, hermano, lo que realmente nos protege, hermano, lo que realmente agrada a Dios es el temor al Señor, es el temor a Dios, hermano. Se convirtieron, hermano, dice, en un medio de protección o de amuleto. Yo soy hija de Dios, yo soy hijo de Dios, yo soy siervo de Dios, yo soy siervo de Dios. Si no hay obediencia, no haya temor, entonces han convertido al Evangelio en un amuleto, en una falsa protección. Segunda de Crónica 29:4 dice: e hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificar la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque dejaron y apartaron su rostro del tabernáculo de Jehová y se volvieron las espaldas. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario del Dios de Israel. Por lo tanto, la ira de Jehová se ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, excreación y escarnio. ¿Cómo veis vosotros vuestros ojos? Y he aquí vuestros padres han caído a espada, y vuestros hijos y vuestras hijas y vuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Ahora pues, yo he determinado hacer un pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Hijos míos, no os engañéis ahora, no os engañéis, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y sean sus ministros y que le quemen incienso.
Los ha escogido, dice, para que estén delante de Él, le sirvan, sean sus ministros y le quemen incienso. Pero dice que ellos, cuando se apartaron del Señor, decidieron, hermano, solamente llevar la palabra en la boca, en la mente, en algo que hacer, pero no eran obedientes a lo que el Señor ponía, no eran temerosos de Dios, hermano. No había obediencia, sino que solamente hacían lo que humanamente podían, hermano. Solamente tenían compromiso para con Dios. Dice que su corazón estaba lejos de Él, hermano. Solamente tenían a Dios como hermano, como amuleto, como pues se les acordaban: Dios, guárdame de este problema, Señor, ayúdame en esta situación, Señor, me espantan, la sangre de Cristo tiene poder. Y empiezan, hermanos, a decir cosas que convirtieron en su vida el evangelio en un amuleto, hermano, en unas plegarias sin realmente poner por obra la palabra de Dios. Convirtieron la palabra en amuletos, en protección, y no convirtieron la palabra en temor y obediencia a Dios. De tal manera, dice, que cerraron los pórticos de las puertas del pórtico, cerraron su corazón, y dice, y apagaron sus lámparas. Hermano, quiere decir entonces que aquel que pierde el temor a Dios apaga su lámpara, apaga su amor por la presencia. No les gusta orar, no les gusta adorar, y cuando van al culto, hermano, solamente están ahí sin realmente derramar su vida. Cuando están delante de Dios en lo íntimo, hermano, no se entregan una llenura total, hermano. No les gusta buscar a Dios. Dice que, hermano, dice que apagaron sus lámparas, no buscaban el aceite de la unción, no buscaban realmente que Dios los transformara, hermano. No buscaron. Por eso usted no se debe de preocupar cuánta luz es lo que radia la persona. Pregúntate, ¿cuánto aceite tiene? ¿Cuánto aceite tienen sobre su vida? ¿Cuánta gracia hay en su vida? ¿Cuánto amor a Dios hay en su vida? Ese es el aceite, hermano. ¿Cuánta dedicación tiene a su vida? Ese es el aceite. Dice que apagaron sus lámparas. Ellos mismos apagaron sus lámparas. Dejaron de buscar al Señor en oración. Dejaron de buscar a Dios en su presencia. Por eso, cuando alguien ya no está buscando en la presencia, no se derrama delante de Dios, está apagando sus lámparas, hermano. Y aquí nos enseña que el temor a Dios va desapareciendo en su vida. ¿Por qué? Pero solamente: Señor, ayúdame, Señor, protégeme, Señor, mira lo que me está pasando, Señor, mira este problema, Señor, ya no sé qué hacer. Eso es hipocresía. Eso lo hacían los fariseos, hermano. Llegaron, ya decían de todo, hermano, pero menos obediencia. Hablaban de todo menos de temor, hablaban de todo menos de búsqueda, hablaban de todo menos de la presencia, hermano. Hablaban de todo menos del temor a Dios. Por eso la Escritura dice, hermano, en Timoteo 1:5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio y de buena conciencia, y de fe no fingida, de las cuales, dice, desviándose algunos se apartaron a vanas palabrerías, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si se usa legítimamente. Quiere decir que cuando se pierde el temor a Dios, hermano, dice que algunos se apartan a pura palabrería. No hay nada de experiencia, no hay nada de encuentro, hermano, no hay nada realmente en la vida. Por eso es importante dejar de mentir, es importante dejar de engañarse a sí mismo y engañar a otros, hermano. Qué es rico buscar a Dios cuando ellos no lo buscan. Qué rico servir a Dios cuando ellos no les sirven a Dios. Qué rico es sentir que yo amo la presencia de Dios y ellos no entran a la presencia de Dios. Solamente su vida es exterior, no es interior, hermano. Cuando se pierde el temor, se caen palabrerías. Y eso lo hacían los fariseos, que es una doctrina de la hipocresía. La doctrina de la hipocresía es, hermano, es decir pero no hacer. Dicen que van a hacer pero no lo hacen.
Dice que van a servir, pero no sirven. Dice que aman la presencia de Dios, pero no están en la presencia de Dios. Dicen todo bonito, pero no lo hacen, hermano. Segunda de Pedro 2:20 dice: ciertamente, si habiendo ellos escapado de la contaminación del mundo en el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez con ellos son vencidos, su postrer estado viene a ser que primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haber conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. O sea que el temor es apartarse. ¿Apartarse de qué? Apartarse de la mentira, apartarse del engaño, apartarse de toda idolatría, apartarse, hermano, de la hipocresía. Por eso la Escritura nos enseña, hermano, que no debemos nosotros apartarnos del santo mandamiento. En el Salmo 34:11 dice: venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Nos están enseñando. ¿Qué es lo que Dios nos está enseñando? Nos está enseñando temor. Cada vez que Dios habla todos los días, hermano, ¿qué debemos de estar aprendiendo? Temor de Dios. ¿Qué debemos de estar aprendiendo? Obediencia a Dios, hermano, porque estamos guardando su palabra. Aquel que dice que guarda la palabra es un hombre temeroso, es un hombre obediente. Ese hermano no lo protege. La mejor protección, la mejor armadura que tiene un hijo de Dios, hermano, es la obediencia, es el temor a Dios. Por eso la Escritura dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de ¿quiénes? De quienes le temen. ¿Cuál es la mejor protección, hermano? El temor a Dios. No le tenemos miedo a las enfermedades, no le tenemos miedo a los problemas, no le tenemos miedo a las adversidades, no le tenemos miedo a la escasez, no le tenemos miedo a la tribulación, no le tenemos miedo a nada, hermano. ¿Por qué? Porque hay temor de Dios, hermano. Pero cuando el hombre que no es temeroso está siempre, dice, gritando, gimiendo, hermano, clamando por las cosas que le pasan, porque han perdido el temor a Dios y porque agarran a Dios solamente de amuleto, hermano. Entonces, dijo el Señor, verá, hermano, la palabra de Dios no es enviada, hermano, para oír, solamente para oírla, sino para que tema aquel que la oye. Cuando estudiamos la palabra, hermano, no es para saber más, sino para temer más al Dios vivo. Por eso regresamos en Mateo 23:1, versículo 8, dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Y esta palabra cátedra, otra palabra, otra versión dice: creando leyes, se crean leyes, se creerán que son leyes de Moisés. En la cátedra significa crear leyes. Dice, en la cátedra de Moisés significa que creaban leyes y creían que eran leyes de Moisés. O sea, hermano, decían, pues es que yo soy hijo de Dios, yo le sirvo a Dios, yo amo a Dios, pero al no obedecerlas, diciendo, si el hecho de que yo me acuerde de Dios, el que yo piense en Dios, el que yo diga que ame a Dios, para ellos estaba incluido dentro de la Biblia. Incluían esos pensamientos, esas actitudes, las incluían como parte de la bendita palabra. Es que Dios me ama. Es que Dios no me juzga, que Dios no me condena. Es que Dios está conmigo. Aunque yo no haga lo que dice, pero Dios está conmigo. Porque Dios es amor. Empezaban a incluir ese tipo de palabras, las empezaban a incluir dentro de la palabra, se seguían protegidos porque decían que esto también estaba en la Biblia. Y no está en la Biblia. La cátedra de Moisés, vuelvo a repetir, significa creadores de leyes, pero ellos creían que lo que creían decía eran parte de la Biblia. No eran parte de la Biblia, era parte de la doctrina de la hipocresía. Eran parte de la doctrina de la hipocresía.
Estos no tenían ninguna repercusión, dice en Colosenses 2:23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto humano y en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen ningún valor contra los apetitos de la carne. Si el propósito de Dios es limpiarnos, el propósito de Dios, hermano, es hacernos diferente, realmente hombres temerosos, apartados del mal. Cuando Jesús, mire hermano, realmente nos enseña la voluntad divina, es para que nosotros nos limpiemos, hermano, nos consagremos, nos apartemos. Pero acá dice que había mucho siervo, hermano, que en lugar de estar, que Dios los llamó a servir junto a Él, hermano, ya no tenían esa dedicación. Dice que apagaban sus lámparas, no tenían oración, no tenían búsqueda, pero les gustaba estar delante del altar. Eso tiene que acabarse eso, hermano. Porque Dios dice, les estaba llamando a servir, a estar cerca de mí. Dice, a que yo, hermano, estuviera siempre Dios sobre nosotros. Mateo 6, versículo 5. Cuando ores, dice, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. El orar no es temor a Dios. El orar no realmente, no representa un temor a Dios, no representa una obediencia. Es parte, sí, pero no es lo principal. Quiero dar a entender que cuando se ora y no hay temor a Dios y no hay obediencia a Dios, es considerada hipocresía. Es considerado un amuleto. Padre, pero si yo oro todos los días, pero no obedeces a Dios. Yo oro y busco a Dios, pero no temes a Dios. Dios me protege porque siempre oro. No, hermano. Yo me acuerdo de Él y le doy gracias a Dios. No, hermano. Eso es la doctrina de la hipocresía. Crearon leyes. Esos llevan entonces la filantería en su mente y en sus manos. Pero tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Quiere decir que hay obediencia, hay temor a Dios. Y orando no uses vanas repeticiones, es lo que acabamos de leer. Hermano, dice que ellos usaban vanas repeticiones. Dice, por alejarse de algunos se desviaron de la verdad, se apartaron a vanas palabrerías. En Timoteo, ¿por qué, hermano? Porque dice, cuando ores no uses vanas palabrerías o vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Oh, hermano, que Dios nos ayude en este camino. Realmente nos pongamos, realmente que haya el temor en nosotros. Ellos no pusieron la palabra, hermano, en su corazón, ni la guardaron en su corazón. Si la mente la repetían oraciones, repetían palabras, repetían versículos, pero no había temor, no había obediencia. ¿Cómo sabemos que lo que escuchaban no cambiaba? Que lo que Dios les advertía, ellos seguían en lo mismo. Que lo que Dios les hablaba, a ellos no les importaba. Los que Dios les predicaba, hermano, nada de eso. Ellos se guiaban por sus propias convicciones, ellos se guiaban por la oración, ellos se guiaban por el ayuno, ellos se guiaban, hermano, por lo que leían, pero no se guiaban por el temor y la obediencia. Venga a tu reino, dice. Fíjense, es increíble esto, hermano. Vean lo que dice.
Cuando dice en el versículo, dice, no nos metas en tentación, el 13, líbranos de todo mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Pero si perdonáis a los hombres sus ofensas, si perdona también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Quiere decir que también ellos no perdonaban, hermano. No perdonaban. No perdonaban, hermano. Decían que había que amar al prójimo, decían que Dios es amor, pero ellos no perdonaban. Ellos eran muy duros con las personas. Se convirtieron en una doctrina de la hipocresía. Se convirtieron que por fuera llevaban la palabra, pero en su corazón no estaba, hermano. No estaba la palabra. No había temor, no había realmente obediencia. Porque habían usado la palabra como un amuleto. Cada vez que estaban haciendo mal, enseguida sacaban la palabra, hermano, y se defendían con la palabra. Se defendían con la oración, se defendían, hermano, por las palabras que se leían, pero no había temor realmente en sus vidas. Por esto también el versículo 16 dice, cuando ayunes, no seas austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en secreto, que lo ve, te recompensará en público. Oh, hermano, aquí ellos oraban, leían, hablaban, ayunaban. En el 19 ellos diezmaban también, hermano. No hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y los ladrones minan y hurtan, sino los tesoros en los cielos donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Oh, hermano, ellos se afanaban a buscar toda la vida. Ellos, hermano, diezmaban, ofrendaban. Ellos, hermano, ayunaban, oraban, hablaban, leían, pero no había temor de ellos en su corazón. La palabra no estaba en su corazón. No enseñaban temor ni enseñaban obediencia. El creyente que no enseña temor, no enseñan obediencia, su doctrina es la hipocresía, porque dicen, pero no hacen. De lo que enseñan, nada hacen. Esa es la doctrina, porque habían tomado a la palabra, la habían tomado como un amuleto. La palabra, hermano, es obedecer a Dios. La palabra es temor a Dios. Si realmente queremos el temor de Dios se refleje en nuestras vidas, hermano, ellos creían que los protegía el leer, el orar, el ayunar, el dar a los pobres, hermano, el regalar dinero, el asistir a la iglesia. Ya se sentían protegidos, hermanos. No, estaban practicando la hipocresía. La palabra hipocresía significa alguien que simula. Hipocresía significa simular. Simulaban que lo amaban, simulaban que eran temerosos, simulaban, hermano, que realmente hacían la voluntad de Dios, simulaban que le servían, simulaban, hermano, que realmente le temían, simulaban realmente que le amaban, simulaban realmente el amor al prójimo, simulaban toda su vida ayunando, orando, porque no lo demostraban realmente como eran. Es importante dejar de hablar para realmente hacer. La palabra no es un amuleto. Si usted se levanta hoy en la mañana y empieza a enviar versículos, hermano, empieza a enviar memes, imágenes por internet, y usted de lo que escribe o pone, no es malo ponerlo, lo malo es ponerlo y no hacerlo, o no haberlo entendido. Si usted va a publicar algo, procure de que eso realmente sea una vida en su vida, un temor sea una obediencia. Pero ¿cuántos están autoengañándose, hermanos, diciendo hermosas mentiras? Dice en el Salmo 78.
decían hermosas mentiras. Ya estaremos predicando eso. Dios le dijo a Moisés: aprenderás a temerme, las guardarás en tu corazón para que aprendas a temerme y obedecerme. Y ellos solamente vivieron el evangelio exteriormente, lo tenían en sus mentes, sus palabras, ayunaban, oraban. No estamos diciendo que sea malo, es bueno cuando hay obediencia y temor. Hay un respaldo divino de parte de nuestro Padre Celestial. Pero de todo lo que usted escucha, hermano, de todas las predicaciones que usted escucha, por eso entre más escuche usted predicación, el temor de Dios debe de ir creciendo en su vida. Entre más busque, el temor de Dios debe de ir creciendo en su vida. Pero si usted se aparta y se aleja, usted está pagando su lámpara, eso está pagando su servicio, usted se está creyendo algo que no es, porque no hay temor y no hay obediencia a Dios. Es necesario entonces que usted se acerque a Dios, es necesario que usted le sirva a Dios, es necesario que usted cuando le sirva a Dios lo hagan con temor reverente, cuando le cante a Dios le hace con temor reverente, cuando realmente esté delante de Dios lo haga con un temor reverente, hermano, porque teme a la palabra, porque cuando alguien teme la palabra es porque está dentro de su corazón, es porque lo que dice y hace no viene de lo exterior, sino que viene de lo íntimo o de dentro de su vida. Sea genuino o seamos genuinos delante de nuestro Padre Celestial. La palabra de Dios no es un amuleto. La palabra de Dios es obediencia y temor. Qué rico está esto. Que cuando realmente nos levantemos hoy y estemos dispuestos a hacer la obra de Dios todos los días, caminemos en temor. Caminemos en temor, hermano. Caminemos en obediencia. ¿Qué es obediencia y temor? Que todo lo que digamos delante de Él realmente lo pongamos por obra. Todo lo que usted escuche no es para sentirse bien, no es para que esta prédica no me gustó porque me está tirando a mí, esa prédica no me gustó porque siempre hablan de santidad, de dejar el pecado. No, yo quiero algo que me bendiga, algo que me diga que me va bien, algo que me diga que me profetice, que me manden saludos. Por cierto, les enviamos un saludo a los hermanos, ¿verdad? Pero no es eso, hermano, sino que realmente haya temor de Dios. Muchas gracias por su tiempo, hermano. Gracias a los hermanos Alberto allá en donde quiera que esté, hermana Jessica allá en Palizada, Campeche, pronto estaremos por allá, hermana Raquel, Fabiola, Angélica, la pastora, que Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Muchas gracias por su tiempo a los hermanos y hermanas que nos miran detrás, que Dios me los bendiga, hermano. Caminemos en este propósito, caminemos realmente con la palabra de Dios en la boca, porque de la abundancia del corazón habla la boca. No por lo exterior, hermano. Se llama amuleto, se llama filantería. Bendiciones a la hermana Angélica Paredes, a la hermana Betsabé, a la hermana Mariela Córdoba, Dios me las bendiga. Ellos están allá en su rancho, allá en Soyolá. Que Dios me los bendiga donde quiera que estén. Hermano, gracias por su tiempo. Gracias porque aman a Dios, busquen a Dios. Realmente la palabra se cumple en nuestras vidas. Que Dios me los bendiga de donde quiera que estés. Ayúdanos a compartir, ayúdanos a enviar este mensaje, hermano, porque estamos evangelizando con esto. No es para que usted entienda, sino porque estamos evangelizando. Tarde o que temprano esto se va a censurar, pero aprovechemos ahorita para llevar el mensaje de salvación. Dios me los bendiga donde quiera que esté y caminemos con temor y obediencia delante de Dios en una vida realmente, hermano, realmente comprometida con Dios y no una fantasía, no esperando una palabra que no viene de Dios. Dios te bendiga y muchas gracias por bendiciones.